Pónganse de pie para que nos encomendemos a Dios, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludemos a nuestra Madre del Cielo con el rezo de la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos todos. Buenas tardes. Les entregué una hoja en blanco para que anoten por favor su nombre, su parroquia, si tienen correo electrónico y teléfono, para estarles enviando información, o el teléfono también es para, bueno, si no tienen correo, para poderles llamar para alguna invitación o alguna cuestión que importante que sepan y darle seguimiento a esto que estamos viendo en esta semana. Por ahí va la hoja, no sé dónde quedó. ¿Sí, verdad? Ok, bueno. Pues hoy vamos a ver, como fue el caso de ayer y antier y el lunes, la continuidad o la continuación de lo que hemos estado viendo, porque todos los temas, como hemos visto, están ligados. Al final de cuentas, todo lo que hemos estado viendo y lo que vamos a ver hoy y mañana, si Dios nos presta vida, más lo que ya vimos, es, en resumidas cuentas, el bien contra el mal en nuestras vidas y en nuestro entorno, en lo que nos rodea. Ya vimos, ya platicamos sobre que muchas de las acciones que gobiernan o que dirigen el pensamiento y los actos de nuestros dirigentes políticos y muchos empresarios son los 7 pecados capitales. Eso ya lo vimos: la gula, la ira, la lujuria, la envidia, etcétera, ¿no? En base a eso, a esas pasiones o a esos pecados, ellos se mueven y hacen negocios y se benefician y nos van perjudicando con sus actos, con sus acciones. Ayer nosotros vimos la importancia de saber que cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir, descubrirla y hacerla. Y hablamos también sobre que la mayoría de la gente en el mundo no ha cumplido su misión. Cuando nosotros vemos ahorita, por ejemplo, en nuestra realidad actual del siglo XXI, año 2014, que prácticamente nuestra sociedad es un caos completo, es un colapso, yo quisiera que nosotros, no podemos ponernos en los zapatos de Dios, pero vamos pensando, aunque sea haciendo un esfuerzo, ¿cuántos pecados se cometen cada segundo en el mundo? Pensando que en el mundo habremos casi 7,000 millones de personas, y que cuando menos con un pensamiento, a lo mejor ahorita me están poniendo atención, pero tienen a lo mejor algún sentimiento de rencor, de enojo, de envidia, etcétera. Nosotros que estamos aquí, más todos los que están afuera, en cada instante pueden estar pensando cómo perjudicar a otra persona o cómo hacerle algún mal, o se les critica, o en fin. O sea, imagínense cada segundo cuántos pecados se cometen en el mundo. Ahora imagínense en un solo día cuántos millones de pecados se acumulan. ¿Y a dónde va a dar todo eso? O sea, al final de cuentas, esa cantidad de pecados son actos que ofenden a Dios. Nosotros, a Dios, Dios nos perdona, lo sabemos, pero los actos tienen una consecuencia natural, no porque Dios sea vengativo, porque a veces nosotros creemos, cuando leemos algunos pasajes del Antiguo Testamento, nos queda la idea de que Dios es vengativo,
como si respondiera a los mismos impulsos que nosotros. Dios, sabemos, el rostro verdadero de Dios nos lo mostró Cristo a través de ese Padre misericordioso. Sin embargo, la misma naturaleza, la creación completa que está en armonía con Dios, nos reclama, se nos revierte cuando nosotros ofendemos a Dios. Es la misma creación la que se nos viene encima. O sea, los actos con los cuales nosotros ofendemos a Dios, esos mismos actos son los que nos golpean y nosotros decimos, ay, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucedió esto otro? Bueno, nosotros tenemos que hacer un análisis, no es de que Dios nos esté cobrando, simplemente la misma dinámica que nosotros estamos creando se nos revierte. Entonces, los pecados no son un costal sin fondo que uno diga, bueno, pues es que Dios aguanta todo, pues es bien bueno y nos aguanta como seamos. Nosotros, claro, Dios nos perdona. ¿Y el perdonar qué significa? Que no nos va a cerrar la puerta del paraíso. Eso es una cosa, esa es la misericordia, mientras estemos aquí y nos arrepintamos. Pero los pecados que cometimos los tenemos que pagar en alguna parte. O sea, tenemos que purificarnos. Vamos pensando lo siguiente. Nosotros, Dios nos crea y nos da un vestido blanco impecable. Para entrar al reino, a su casa, tenemos que entrar impecables, porque todo está resplandeciente. Ahí no cabe una morusa de polvo, nada. Pero resulta que en el camino nos revolcamos en el lodo, nos caímos, hicimos desastre y medio y llegamos pues totalmente sucios, indignos de entrar a esa casa que está impecable. Entonces, Dios, ¿qué dice? Si Dios no fuera misericordioso, nos diría, pues tú no puedes entrar, simplemente por lo que hiciste está la puerta cerrada para ti. Pero Dios nos dice, la misericordia es decir, está bien, vas a entrar cuando estés preparado cuando estés listo para entrar, pero te tienes que ir a lavar. Pero resulta que para entrar allí, pues hay que pasar por una lavadora, pero esa lavadora tiene uno que entrar vestido a la lavadora. Y uno se golpea y pasa. Ese es el purgatorio, donde nosotros purificamos todas las manchas que tenemos, las impurezas, la mugre, la suciedad. Ya que salimos todos vapuleados, pero limpios e impecables, ahora sí. De hecho, nosotros mismos, según nuestra fe nos indica, la gente que está frente a frente con Dios, ya que cuando pasaron de esta vida a la otra, ellos son los que se avergonzarían, aunque Dios les dijera pasa, ellos serían los que dijeran no, porque no soy digno de entrar, no estoy preparado para entrar a tu casa, ¿no? A tu morada. Así como nosotros a la hora de la comunión decimos no soy digno de que entres en mi casa, así como se lo dijo en el pasaje del Evangelio el general, me parece, romano, o el centurión, pues nosotros al revés, nosotros no somos dignos de entrar a esa casa. Entonces nosotros tenemos que ir purificando todos esos pecados que hemos ido cometiendo. De lo que les comentaba ayer, de la importancia de conocer cuál es la misión que debemos cumplir, pero fíjense, yo les comenté también que la mayoría de la gente no cumple la misión que le corresponde porque no la conoce, porque no es consciente de que tiene que cumplir una misión. Pero hay una consecuencia, o sea, así como hay una consecuencia positiva de quien cumple su misión y son los que permiten que la humanidad vaya avanzando, hay una consecuencia de los que no cumplen su misión. No, yo les dije, bueno, esa misión se queda sin cumplir, sí, pero hay una consecuencia negativa, porque ustedes saben que no hay espacios vacíos, ni siquiera en el universo físico de la ciencia que nos explica, no hay vacíos, siempre hay algo que llena eso. Cuando el bien no está presente, ese espacio vacío que deja el bien lo llena el mal, ¿sí? Entonces nosotros ahorita, si hacemos una reflexión, por eso les decía esto de que pensaran cuántos pecados se cometen cada instante en el mundo, y nosotros vemos, bueno, es que nuestro país es un desastre, nuestro planeta es un desastre, estamos viendo las guerras, estamos viendo
la insensibilidad, por ejemplo, en el caso de Palestina. ¿Cómo es posible que los judíos, no sé si lo saben, los israelitas, lo que más están tratando de matar son niños? Es donde más están enfocados, donde hay escuelas y hospitales, donde están bombardeando, porque saben que allí están refugiados los niños. Se supone que los están apartando para preservarlos, pues estos, sabiendo que están ahí los niños, los matan. ¿Por qué? Porque saben que si matan a los niños ya no va a haber una siguiente generación. Entonces, cuando vemos esa clase de maldad, más lo que vemos nosotros aquí todos los días, lo que hace la delincuencia, el narcotráfico, los secuestros, bueno, todo lo que ya sabemos, entonces nosotros nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que esta sociedad se está disolviendo, estamos en una situación completamente de caos, no hay control, no hay orden. Tenemos que pensar que la mayoría de la población de nuestro país y del mundo también no está cumpliendo su misión y está haciendo lo que le da la gana, o sea, lo que quiere, lo que gusta, lo que le apetece. Uno de los dichos del demonio es, o de sus recomendaciones para que no la sigan, es: haz lo que quieras. Ustedes se acuerdan cuando el demonio se rebeló ante Dios, que le dijo: no te voy a obedecer. Hizo lo que quiso, ¿sí? Era consciente de que se estaba rebelando contra Dios y conscientemente dijo: me rebelo, no te obedezco y hago lo que yo quiero. Por eso Él quiere que todos nosotros hagamos lo que queramos. Y uno puede decir, bueno, pues se supone que Dios es lo que quiere, ¿no? Que seamos felices, sí, pero Dios, precisamente para evitarnos malos ratos en esta vida, tropiezos, etcétera, nos marca un camino. No nos lo impone, es una línea que nos marca, pero nos dio la libertad de seguirla o de no seguirla. Y nosotros hacemos eso, lo que queremos. Cuando nosotros hacemos nuestra voluntad sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, generalmente siempre nos vamos a equivocar. Vamos a causarnos problemas a nosotros y a otros. Nos desviamos del camino. Cuando nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios, la entendemos en nuestras vidas y la seguimos, ese es el camino a la felicidad. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Dios quiso en nuestra vida y eso era lo ideal. Dios no nos trajo aquí pues para hacer pruebas o experimentos, a ver qué salía, ¿no? O no trajo aquí gente de utilería, ¿sí? Ustedes saben lo que es la utilería, cuando hay una obra de teatro o una película, lo que sea, las cosas que son aparentemente reales, pero que son falsas. Entonces Dios no crea gente de utilería así como para que hagan bulto, ¿no? Como para decir, bueno, pues para que llenen el metro en México, ¿no? No. O sea, cada persona es individual, única y está tocada por Dios, y Dios nos ve, nos conoce y nos ama a cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos separamos entonces de esa voluntad de Dios, empiezan los problemas. Imagínense una persona que empieza a hacer su voluntad. Entonces, que Dios le marca, por ejemplo, vamos a pensar, es un ejemplo, que Dios la quiso reservar célibe para Él, o sea, para que se consagrara, aunque no fuera religiosa o religioso, simplemente una persona que decide regalarle, digamos, su pureza, su virginidad a Dios, y lleva una vida pues, común y corriente como nosotros, pero consagrado, ¿no? Pero eso es lo que Dios hubiera querido de ella, de esa persona, y a cambio de eso Dios le iba a dispensar, a dar, a regalar dones, y a lo mejor con esos dones esa persona iba a ayudar a mucha gente, iba a dar testimonios, iba a hacer el bien, etcétera, etcétera. Pero resulta que esta persona se dedica ya sea a la promiscuidad o a lo mejor no, simplemente pues tiene un llamado de todos modos de Dios y decide formar una familia, pero no era la voluntad de Dios. Entonces empieza a alterar el plan original y se casa, y a lo mejor le va a ir mal en el matrimonio porque no era para lo que Dios la había preparado, no tenía los dones que se requerían para tener una familia. Entonces tiene hijos, y esos hijos son hijos problemáticos y empiezan a tener una serie de problemas. A lo mejor los hijos acaban yendo de la casa y esos hijos acaban en la delincuencia y se hace una cuestión terrible. Nosotros conocemos muchos casos así.
o yo cuando menos conozco muchos casos, que uno no se explica cómo es posible que unos padres que aparentemente son buenos, o gente de bien, de repente tienen hijos que se les salen de control, o una mujer o un hombre que es muy bueno y tienen un esposo o una esposa que es totalmente lo contrario y los maltrata, etcétera, ¿no? Entonces uno tiene que, por eso es tan importante que desde el primer uso de razón que tengamos, identificar cuál es nuestra vocación y para qué Dios nos trajo. En una sociedad ideal, en la cual nosotros obviamente no vivimos, pero que ojalá y algún día, si no nosotros, nuestros hijos puedan vivir, lo ideal sería que a un niño, desde que empieza a tener uso de razón, se le vaya facilitando el conocimiento de sí mismo y el conocimiento de sus capacidades para que identifique cuál es su vocación. Voy a remitirme una vez más al ejemplo de la era soviética. Me imagino que todos saben que en la era soviética el gobierno era el que decidía a lo que se iba a dedicar cada persona. O sea, por ejemplo, ya sabes que nos hacen falta 10,000 obreros espaciales, o sea, que se dediquen a trabajar en los cohetes, etcétera. Pero resulta que estas personas tenían capacidades o cualidades artísticas, musicales, filosóficas, no sé, espirituales. Pues no, los obligaban a ejercer una labor y un trabajo para el cual no habían nacido y no tenían a lo mejor capacidad. Por eso había tanta infelicidad en la época soviética, en los países dominados por Rusia, precisamente porque se violaba eso, porque ellos no respetaban cuál había sido la voluntad de Dios, porque para ellos Dios no existía, por lo tanto tampoco había un plan diseñado por Él. Nosotros, les comento, ojalá en una sociedad ideal pudiéramos ir orientando a nuestros hijos. Eso lo debería de hacer desde, digamos, el gobierno. Como sabemos que eso no va a pasar, pero ahorita sabemos que es parte de nuestro deber, lo que les decía ayer, orientar, ayudar a que otros sean conscientes de esto, no decirles cuál es su misión, simplemente decirles: tienes una misión y debes de cumplirla. Nosotros ya lo sabemos, a lo mejor ahorita no lo podemos hacer con nuestros hijos, tal vez sí, tal vez no, pero podemos hacerlo con nuestros nietos. Nunca es tarde. No sé de ustedes quién sea la persona de mayor edad entre nosotros, no sé quién sea, pero quien sea esa persona, y aunque no haya descubierto hasta ahorita su vocación, no es tarde para hacerlo. O sea, mientras estén en este mundo, estén vivos, busquen, si es que no lo saben, si no lo han descubierto, busquen cuál es su vocación y la pueden, pues, ejercer, aunque sea un pedacito, aunque sea un poco, en lo que Dios les dé de tiempo. Ustedes se acuerdan ese pasaje en el cual Jesús narraba que había un patrón, un patrón que contrató viñadores, y que uno los contrató en la mañana, otro los contrató en la tarde, otro los contrató pues, casi ya para ponerse el sol, pero a todos les pagó lo mismo. Nosotros podemos tomar ese ejemplo. Hay gente que desde muy temprana edad conoce cuál es su vocación y la empieza a desarrollar, y a lo mejor tiene una vida de 70 años todos los días cumpliendo su vocación, y va a llegar al cielo porque se lo ganó. Pero a lo mejor hay alguien que lo descubrió un año antes de morirse y la cumple ese año, se enfoca a cumplir con esa misión y llega al mismo lugar. Cuando están los dos en el mismo sitio, a lo mejor habrá el que lo cumplió toda su vida, le va a decir: oye, pues si yo me maté 70 años, 60 años, lo hizo un año y nos pones en el mismo lugar. Y acuérdense lo que les respondió Jesús: bueno, pues es mi dinero, yo sabré cómo lo distribuyo, cómo les pago. Porque pudo haber sido al revés, y entonces nosotros hubiéramos pedido esa misma misericordia, ¿no? Entonces, aunque ustedes consideren, crean que ya es demasiado tarde para saber cuál es su misión en esta vida, búsquenla, conózcanla, identifíquenla y cúmplanla el tiempo que tengan. A lo mejor son 6 meses, a lo mejor es un mes, a lo mejor es una semana. Esa semana donde ustedes cumplan con esa parte de la misión que tengan tiempo de cumplir, a lo mejor es su pase al paraíso. Entonces no lo dejen de hacer. Entonces, cuando volteamos nuestros ojos y vemos a nuestro alrededor
una sociedad llena de corrupción, de pecado, de maldad, que nosotros decimos, bueno, se percibe el mal en todos lados. O sea, a lo mejor hace 20 años no lo percibíamos tanto, o la gente que haya vivido hace 40 o 50 años, pero ahorita está, digo, a donde uno voltee se ve, se percibe el mal. La acción diabólica la tenemos al alcance de la mano. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues precisamente lo que les decía ayer. La gente que no ha encendido su conciencia se deja manipular, se deja llevar por los medios de comunicación, por las modas y por una serie de ejemplos que nos van poniendo estos intereses que están trabajando para el mal y que necesitan que nos corrompamos de tal forma que nos convirtamos en animales. Eso es lo que ellos quieren porque nos consideran animales. ¿Sí? Entonces ellos necesitan que nosotros nos vulgaricemos, o sea, nos convirtamos en seres inferiores. Y ahí es donde entra todo lo que les empecé a contar ayer: la televisión, la música, las modas, el lenguaje. Nosotros tenemos que pensar, si nosotros aspiramos, que yo me imagino que todos los que estamos aquí quisiéramos llegar al paraíso, al cielo, yo creo, no, yo espero que no haya aquí alguien que no quiera. ¿Ustedes se imaginan cómo es el cielo? Bueno, nos podemos imaginar muchas cosas, pero imagínense cómo hablarían ustedes con Dios o con la Virgen. ¿Ustedes le hablarían con majaderías a la Virgen o a Dios? ¿Y por qué entre nosotros sí nos dirigimos así? O sea, decimos, bueno, es que allá no. Bueno, no, pues, claro que no. O por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, a lo mejor más humano. Si ustedes tuvieran la oportunidad de estar ante el Papa, ¿le hablarían así a leperadas, se lo alburearían, ¿no? Con doble sentido, pues al fin es argentino, ¿no? ¿No? Bueno, entonces, ¿por qué con unos sí y con otros no? Claro, hay diferencia entre el Papa y nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Pues la misión que le tocó a uno y la misión que nos tocó a nosotros. Esa es la diferencia. No es que Dios lo haya hecho superior a nosotros o a nosotros inferior. O sea, simplemente le dio una responsabilidad distinta y para esa misión le dio ciertas cualidades. A nosotros nos dio otras. Entonces, nosotros tenemos que empezar a analizar desde ese principio. Nosotros sabemos que en México es muy común ese famoso lenguaje del albur y del doble sentido, que es, si nosotros, les vuelvo a hacer la misma llamada, si nos ponemos serios en todo lo que hacemos, sería algo que no deberíamos de permitir. ¿Por qué? Y por supuesto que es, ¿quién usa más el albur, un hombre o una mujer? Bueno, ahorita es parejo, pero ¿quién lo usaba más normalmente? Pues los hombres. Pero resulta que el albur es un lenguaje homosexual. Pues claro, no me pongan cara de que no sabían. Sí, por supuesto, pues de qué se trata y no vamos a entrar en detalles, ustedes ya lo saben. ¿Sí? Todo se remite a un acto sexual, ese es el albur, todo. Entonces, si nosotros nos preciamos y valoramos nuestra heterosexualidad y nosotros estamos respetando la ley natural de Dios, no podemos prestarnos a un juego de palabras en los cuales nos estamos haciendo presa o juguete del demonio. O sea, ese tipo de cosas tan aparentemente que no, porque resulta, o sea, les sorprende porque nunca se habían puesto a pensarlo. ¿Y por qué no lo habían pensado presente? Pues porque ahorita le estamos metiendo los filtros de la conciencia. Igual que lo de las canciones, se los dije. Y si ustedes se pueden analizar las canciones que tanto nos gustan y que tanto cantan, se van a dar cuenta que es lo mismo. El desprecio, la obscenidad con la que se maneja a la pareja, por ejemplo, ¿no? Sería inadmisible. O sea, piensen si nosotros nos atreveríamos a cantarle una canción de esas, por ejemplo, a la Virgen. Ah, bueno, ¿y por qué entonces entre nosotros sí? O a Jesús, si de repente llegara Jesús a visitarte, no me imagino que le fueran a cantar pues un corrido o un canto de estos de banda. Pues no, obviamente.
¿qué se imaginan que hay en el paraíso? Yo me imagino que es la belleza, la armonía, ¿no? O sea, la perfección. Dios es lo que nos dio, nos hizo perfectos a todos. Nosotros nos hemos ido deformando en el camino, pero a todos nos hizo perfectos. Y nos llamó a la perfección y nos llamó a la belleza. Imagínense cómo era la relación entre San José y la Virgen, o entre Jesús y la Virgen, su madre. Imagínense con qué dulzura la trataría, con qué delicadeza. Imagínense a San José con qué caballerosidad, siendo un obrero que, bueno, sabía leer, pues porque los niños hebreos necesitaban saber leer para leer la Escritura, pero era prácticamente, bueno, era pues un obrero, era de la clase trabajadora más inferior que había. Pues él la trataba con esa dignidad con la que nosotros nos deberíamos de tratar unos con otros, y más a nuestro esposo o a nuestra esposa o a nuestros hijos. Entonces, cuando vemos todo lo que está pasando en nuestra sociedad, es el reflejo de lo que la gente está haciendo por su cuenta, porque no está tomando en cuenta la voluntad de Dios, porque no está cumpliendo con su misión, y porque al hacer lo que se les pega la gana, cometemos errores y nos equivocamos. Y ese cúmulo de errores que se han ido sumando de generación en generación nos tienen ahorita sumidos en este caos que de repente nadie se explica, pero del cual todos somos parte. Y ahí es donde les digo, nosotros tenemos que ponernos serios para empezar a ponerle los filtros del Evangelio y de nuestro compromiso real de vida cristiana a todo lo que hacemos y a todo lo que nos rodea. Nosotros los católicos somos muy criticados por las demás religiones y por los demás cristianos que no son católicos, porque nos dicen que somos muy hipócritas, y es cierto. Somos unos practicantes muy comodinos. Creemos que cumplimos con ir los domingos a misa y vamos de cuerpo presente, porque nuestra mente no está ahí, está pensando en otras cosas. O sea, podemos llevar, no sé si a ustedes les ha tocado ver, es muy curioso, esa práctica de cuando uno va a apartar un lugar, pero pues uno no puede estar ahí, entonces uno lleva una silla, y bueno, está representándome, ¿no? Sí, bueno, está bien, nada más falta ponerle una foto, diciendo que estoy. Pues cuando uno va a misa, la mayoría de la gente pues, son como sillas y con foto, ¿no? Así. Están de bulto, pero no están participando de lo que está sucediendo ahí. Y esos son los que van a misa los domingos, que no son todos. Pero salen de misa y obviamente pues como la palabra de Dios a lo mejor no la reflexionaron, no la asimilaron, no la van a poner en práctica, entonces salen igual. Y llevan una vida a lo largo de la semana totalmente alejada de Dios, donde la realidad del domingo pues es algo totalmente ajeno, no tiene nada que ver con su práctica de todos los días de su casa, en sus relaciones con sus vecinos, con sus familiares, ¿no? Ese divorcio entre lo que debería de ser nuestra vida espiritual y lo que es nuestra vida cotidiana es precisamente el inicio de muchos de los problemas que tenemos. Cuando ustedes ya dieron ese paso de tratar de juntar sus creencias religiosas, su convicción, con parte de su vida de todos los días. O sea, qué bueno que ustedes están aquí, qué bueno que dieron ese paso de compromiso. Ustedes están más cerca de la verdad que la mayoría de la gente. Ahora, ustedes que ya están teniendo un poco más de conciencia, tienen que hacer que otros reflexionen lo mismo, lo vean, sean conscientes, y además que puedan ellos también verse a sí mismos, como espero que ustedes se vean a ustedes mismos, y vean en qué punto están a lo mejor fallando, donde dicen, bueno, lo que dice el Evangelio. O sea, fíjense, si nosotros nos trasladáramos 2000 años atrás a la región de Palestina, donde estuvo Jesús, él llegó, pues él no predicaba los domingos, ¿no? O sea, no, pues es que hoy es mi día de predicación. Pues él predicaba todos los días.
en la mañana, en la tarde, en la noche. Les hablaba de las cosas cotidianas que ellos veían y les decía que eso que acaban de escuchar lo llevaran a la vida, a la práctica diaria, todos los días. Afortunadamente para esa gente no había televisión, entonces no tenían algo que los distrajera, que les mostrara una realidad falsa como si fuera una realidad verdadera. Nosotros tenemos que lidiar contra ese enemigo que tenemos en casa, que es la televisión. Ese enemigo que nos está alejando de esa vida espiritual, porque nunca nos presenta, digamos, esa otra fase, decir, bueno, ustedes tienen que buscar esa parte espiritual, su crecimiento, etcétera. Pues eso no lo vamos a ver en las telenovelas. A lo mejor lo mencionan de pasada en alguna, pero todo lo demás es un bombardeo de consumismo, de vanidad, de envidia, de lujuria, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar armados contra ese enemigo. Por eso es tan importante que ustedes enciendan su conciencia. Y encender la conciencia es tenerla encendida todo el tiempo, no a ratos. Es difícil, yo sé que es difícil. La práctica les va a ir haciendo que cada vez sea más sencillo, que ustedes reconozcan en dónde se está filtrando el mal y lo puedan detener a tiempo. El mal busca eso precisamente, que ustedes no se den cuenta, es lo que ya les había dicho. Busca que no se den cuenta para entonces entrar y echarles a perder su vida. Cuando nosotros ponemos nuestra atención en lo que Dios nos está pidiendo, en lo que Dios quiere de nosotros, entonces vamos a ir apartando, marcando un territorio en el cual el demonio ya no puede entrar y ya no nos puede entorpecer. Cuando nosotros podemos entonces, ya con esta conciencia, analizar nuestros actos de todos los días, vamos a mejorar. Podemos tener caridad con quien no la tenemos, podemos tener tolerancia también con la gente que nos desespera, podemos mejorar el trato con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros esposos o esposas. Eso entonces empieza a cambiar, y cuando uno empieza a cambiar, la gente lo nota, y entonces ese ejemplo sí que impacta, porque ustedes pueden decir muchas cosas, no, bueno, es que ustedes deberían, o yo, pero los actos son los que hablan, son los que realmente impactan en la gente. Entonces, cuando nosotros empezamos de una cosa, otra cosa, a cambiar y a analizar y decir, pues sí, esto no me conviene. Es lo que Cristo les decía a sus apóstoles. Les dijo, deja todo y sígueme. No les decía, bueno, tráiganse las redes por si las dudas, ¿no? No, les dijo, déjenlo. Eso es lo que cuesta más trabajo, porque nosotros tenemos nuestras redes en las cosas materiales que no queremos desprendernos, en nuestro egoísmo, en nuestra envidia, en nuestra lujuria, en nuestra gula, etcétera, en nuestra vanidad. Ahí tenemos nuestras redes, y Cristo nos dice, suéltalas. ¿Quieres navegar conmigo? Tienes que soltar esas redes, porque esas redes te están deteniendo, y nosotros estamos agarrados de la red, porque decimos, no, pero es que ahí está todo lo que yo he ido juntando a lo largo de mi vida. Y Cristo nos dice, pero eso es un costal de basura, pero es mi costal de basura, y yo lo quiero, porque ¿qué voy a hacer sin mi costal de basura? Cuando necesite algo me voy a sumergir ahí, y de ahí voy a sacar algo que me va a hacer sentir bien. Entonces, tenemos esta opción, y Cristo nos dice, es libre, ¿eh? O sea, tú puedes decidir si me sigues o no me sigues, si prefieres tu costal de basura o me sigues. Nosotros a lo mejor con ese ejemplo uno diría, ay, bueno, pues claro que voy a seguirlo, pero no lo hemos hecho, o la mayoría de la gente no lo hace. ¿Por qué? Porque es muy cómodo decir, no, bueno, es que, híjole, ¿qué hago? ¿Rezo o veo la novela? Bueno, rezo después de la novela. Por supuesto que a lo mejor no van a rezar, o no van a rezar con la atención con la que sí rezaron, con la que sí vieron la telenovela. No va a ser la misma cantidad de tiempo que le dedicaron a la televisión que a rezar y estar en diálogo con Dios. Entonces, cuando uno empieza a tomar esas decisiones que nos van a empezar a doler, y el demonio se va a encargar de que nos duela más, por supuesto, pero Dios es el consuelo. Entonces Él va a llegar y no va a ser indiferente, y nos va a dar esa paz, y va a llenar todos esos espacios que nosotros
vamos a creer que se nos van a quedar vacíos o huecos porque estamos abandonando nuestras porquerías que traemos. Y Dios los va a ir llenando y vamos a irnos dando cuenta que de repente no los vamos a ocupar. Simplemente no los necesitamos. Y entonces llega el punto, ojalá que lleguemos a ese momento, como dijo San Pablo, en el que ya Él deja de ser, o nosotros dejamos de ser nosotros mismos para convertirnos en Cristo. Y Cristo es lo que espera. Dice, oye, pues yo llego y toco a la puerta de tu casa y quiero que me dejes entrar para ordenar, porque esto es un desastre. Es un cochinero, tu casa es un desastre completo, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Y yo vengo a poner orden. Entonces uno le dice a Cristo, bueno, puedes entrar los domingos, tienes 1 hora y te vas a ese rincón. Eso es lo que puedes ordenar. Todo lo demás, no, porque yo sé dónde están mis cosas y me las cambias y ya no voy a saber. Entonces necesitamos que Él venga a poner orden en nuestra casa que somos nosotros mismos. Y Él es el único que sabe dónde tiene que ir cada cosa. Y nosotros, porque hemos querido hacer las cosas a nuestro modo, hemos hecho un desastre. Y eso lo vemos en todos lados. Y todo lo que estamos viviendo como sociedad actualmente, que nos asusta, pues es ese cúmulo de porquerías que va acumulando la gente en cada ser humano. Por supuesto que se mezcla la basura de uno con la basura de otro, y ahorita estamos viviendo todos en un inmenso basurero. No sé si alguno de ustedes en alguna ocasión haya estado en un basurero realmente. O sea, ahí donde se acumula todo, donde llegan los camiones a descargar. Imagínense que les dijeran, pues tienes que ordenar esto. Para empezar, aguantar estar ahí en medio de ratas y animales y de todo tipo de suciedad. Pero además, ordenarlo. O sea, o vivir, o decir, ¿sabes qué? Ahora, a partir de hoy vas a vivir aquí. Eso es lo que nosotros estamos viviendo ahorita como sociedad. Es un basurero completo. Dios no nos creó para vivir en un basurero. Dios nos creó para disfrutar la belleza, la armonía, porque Dios lo hizo todo bello. Pero ¿quién es el que nos quiere animalizados? El demonio. ¿Por qué? Porque Él es horrible y quiere que todos nos veamos y nos regodiemos en lo horrible, en lo feo, en lo grotesco. Y si nosotros vemos la música, o escuchamos la música, los bailes y una serie de cosas que nosotros ya lo vemos con indiferencia porque no le ponemos atención, tenemos que ver cómo nos hemos ido animalizando y hemos ido tolerando lo grotesco, lo vulgar, lo animalesco. Pero nosotros no estamos hechos para eso. Tenemos que buscar lo bello. ¿Dónde encontramos lo bello? Bueno, pues lo podemos encontrar de entrada, pues en la creación. Si ustedes un día pueden ir al campo y ven las estrellas, o sea, en la noche, ustedes ven eso vulgar y feo, pues es algo maravilloso. Si ustedes salen incluso aquí al bosque de la primavera y ven, es más, si se salen aquí a la esquina y ven ese árbol que yo estoy viendo, ese árbol es una maravilla de la creación. Vean una hoja, no vean el árbol completo, una sola hoja, no la arranquen, nada más veanla. Los colores que tiene, la textura, es una maravilla, es algo hermoso, pero nosotros nos hemos ido desacostumbrando a ver y a valorar lo bello, que lo tenemos en todos lados. Ustedes, aún en esta ciudad llena de ruido, ¿escuchan todavía el canto de los pájaros? ¿Se han quedado en algún momento escuchando la belleza del canto de los pajaritos estos que andan? No estamos hablando de algún canario o algo así, no. De los pajaritos que andan ahí sueltos. Es una maravilla. Ellos le cantan a Dios. Es un sonido que a Dios le es grato, le agrada, por eso se los puso. Eso es algo bello. Si ustedes ven las flores, las florecitas que de repente hay en cualquier jardincito, los colores, no hay forma, nosotros como seres humanos no podemos imitar el brillo que tienen los colores de las flores, el perfume. Eso es la belleza, eso es la armonía. Ahí lo tenemos.
También hay hombres o hay seres humanos excepcionales, que es lo que les comentaba ayer, que nosotros los consideramos como fuera de serie, pero simplemente fueron gente como nosotros que cumplieron su misión, pero nosotros los consideramos como fuera de serie. Hicieron grandes obras, pinturas extraordinarias, o música, ¿no? O esculturas, o lo que sea. Y nos maravillamos de eso. Bueno, pues esa es una creación de la creación, o sea, es una como creación de segunda generación. Pero lo que tenemos directamente de la mano de Dios, pues es eso, ¿no? La naturaleza, las nubes, nosotros mismos, el aire, la lluvia, o sea, las cosas. Aquí la lluvia es un caos también, es un desastre porque sabemos que nos causa muchos problemas, pero la lluvia en sí es algo maravilloso. El granizo, el aire, o sea, todo. Entonces, ahí tenemos la maravilla de la creación, en la cual nosotros hemos quitado nuestra atención para poner nuestra atención en las porquerías de la televisión o en otras cosas. Tenemos que regresar a tener ese diálogo. Por eso San Francisco de Asís, que además solamente no tenía televisión, entonces tenía más ratos como para admirar la creación, pero él se maravillaba de ver eso, la obra de Dios. Nosotros tenemos que sensibilizarnos nuevamente a admirar la obra de la creación. Pero ¿cuál es la obra más maravillosa de la creación? Nosotros decimos, bueno, es que una flor, qué hermosa, y voltea uno a ver a la vecina y dice, no, qué cosa más horrible. Bueno, pues sí, pues esa cosa, esa persona, como esté, es más bella que la flor más hermosa. Pues sí. A lo mejor nosotros no hemos sabido descubrir esa belleza, ¿sí? Porque hay muchas flores a lo mejor que no nos gustan o que las consideramos poca cosa, ¿no? Como las margaritas, a lo mejor, o unas florecitas así que parecieran insignificantes. Sí, así es. Incluso hasta los insectos que uno pudiera considerar algunos tan repugnantes, pues bueno, Dios los hizo por algo, ¿no? Y los hizo en un grado de perfección a su nivel que ellos ocupaban. Ayer me tocó, saliendo de aquí me fui acá a la Villa de Guadalupe y me tocó ver una luciérnaga. Yo tenía como 25 años de no ver una luciérnaga. De hecho, yo no soy de aquí de Guadalajara, pero es la primera luciérnaga que me toca ver aquí en Guadalajara. Yo llevo viviendo aquí casi 20 años. La primera que me toca ver. Para mí fue tan increíble verla como si la hubiera visto por primera vez. Yo me quedé, dije, esto lo tengo que publicar en Facebook, ¿no? No, es que fue realmente increíble. Ese tipo de cosas a las cuales nosotros le hemos ido perdiendo el sabor, pues es donde Dios nos está mostrando todos los días su presencia. Nosotros decimos, ay, bueno, es que si yo viera a Dios cambiaría mi vida. Pues ahí está, claro. Ahora, si nosotros tenemos que encontrar a Dios en nosotros mismos, o sea, esa parte de Dios que cada uno de nosotros tenemos, como criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Y además Dios está siempre, ya sabemos, en la Eucaristía. Porque mucha gente dice, bueno, es que si yo hubiera vivido en el tiempo de Cristo, sí viviría plenamente. Bueno, pues sí, pero aquí está presente. Entonces nosotros debemos de tomar en serio lo que estamos haciendo, nuestro compromiso, porque es un compromiso con Dios. Dios nos está haciendo un llamado, nos está invitando a que conozcamos cuál es el plan que Él tiene para nosotros, ¿sí? Y nosotros debemos ver, cada criatura en la naturaleza tiene una vocación. O sea, por ejemplo, no sé, o sea, cada criatura entiende hasta su nivel que tiene que cumplir una misión. Los perritos tienen una misión, los gatos tienen otra, las mariposas tienen otra. Y no están queriendo hacer unos la función de otros. O sea, un perrito no está queriendo, pues, llevar el polen de una flor a otra como lo hace una abeja. Y la abeja no anda persiguiendo ratones, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque cada una tiene una misión que Dios le encomendó y la cumple no porque lo sepa, sino porque sus instintos se lo indican.
nosotros tenemos algo muy por encima de los instintos, que es nuestra conciencia. Tenemos cierto grado de instintos, pero por encima de los instintos tenemos la conciencia. Somos los únicos capaces de conocer, de ser conscientes que existe un Dios que nos crea y que nos creó y que nos ama, y que nosotros somos capaces de conocerlo y de convivir y de relacionarnos con Él. Entonces, esa conciencia es el arma más poderosa que podemos tener para poder, entonces, ahora sí, ordenar nuestra vida en torno a lo que Dios quiso de cada uno de nosotros. Ahí es donde nosotros vamos a descubrir la maravilla que es nuestra vida. Si nosotros nos ha tocado una vida a lo mejor de mucho sufrimiento, de muchos problemas, pues hay que ver realmente si estamos haciendo lo que Dios quería en nuestra vida o estamos forzando las cosas. ¿Sí? O sea, a lo mejor nosotros estamos forzando las cosas y por eso, claro, por nuestra voluntad salen ciertas cosas adelante, pero con muchísimos trabajos, porque no era lo que Dios quería. Y cuando ustedes empiecen a hacer lo que Dios quiere de ustedes, las cosas se van a ir dando solas. Bueno, no solas, pero se les van a facilitar. Ahí es donde ustedes tienen que ver también los obstáculos que tienen. Y si cada vez tienen más y más obstáculos y más problemas, seguramente por ahí no es lo que tienen que ustedes hacer. Por el otro lado, si empiezan a ver que hay cosas que se les empiezan a facilitar, pues Dios les va dando señales, ¿no? Les va a decir como que indicando de manera discreta, así como haciéndoles señas, ¿no? Ya para terminar, hagan de cuenta que, bueno, Dios en el momento que nos creó, vamos a ponernos ahora nosotros para tomar un ejemplo que podamos entender. Hagan de cuenta que nosotros pues tenemos nuestros hijos están pequeñitos, tienen 1 año, digamos, y nuestra labor es, bueno, desde que nacen, manifestarnos con ellos, darles cariño, ternura, besarlos, que sientan nuestra presencia. Conforme ellos van creciendo, nosotros nos vamos a ir alejando. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ir tomando sus propias decisiones. Hagan de cuenta que el mundo es como si fuera una habitación, un cuarto, una casa, y nosotros vivimos, vamos a pensar que nosotros fuéramos como Dios, bueno, o que Dios fuera como un papá más bien, y nosotros somos como ese bebé. Ese bebé es la humanidad, es digamos la raza humana. En un principio, según nos lo marca el Génesis, pues Dios estaba ahí, totalmente visible, presente, manifestándose. Era necesario que lo vieran. Conforme ese bebé fue creciendo, Dios se fue apartando, no porque no lo quisiera, sino porque como ya lo había formado, le dejó ciertas instrucciones en la casa. Aquí puedes tomar comida, esta es una ventana, aquí hay estas cosas, o sea, no te acerques al fuego, no te acerques a los cuchillos, etcétera, ¿no? Porque te puedes hacer daño. Ahí estaban las instrucciones y Dios nos va observando. Está en la casa, pero nos ve, nosotros ya no lo vemos. En nuestro recuerdo muy alejado, digamos, decimos, bueno, sí, yo me acuerdo que hace mucho como que sentía que alguien me abrazaba, me apapachaba, me besaba, escuchaba una voz que me decía, y ahorita pues esa voz como que de repente es así muy quedito por ahí se escucha. Entonces la humanidad ha ido creciendo, ha ido evolucionando y Dios, digamos, se ha ido apartando. ¿Por qué? Porque se supone que nos dio los elementos necesarios como para que nosotros lleguemos en algún momento dado a la conclusión de que efectivamente esa casa no se hizo sola, alguien la construyó, alguien nos puso dentro de esa casa y todas esas instrucciones nos las dejó alguien que nos quiere mucho y que quiere que evitemos que nos lastimemos. Esto es la historia de la humanidad. La Sagrada Escritura son esas instrucciones que Dios nos ha ido dejando en la casa. Pero resulta que nosotros llegamos al punto ahorita, ya vamos a pensar que la humanidad es un joven de unos 25 años que se siente absolutamente capaz de cualquier cosa, con plena vigor, energía, etcétera.
dice, pues esta casa de repente, o sea, era un montón de ladrillos y explotó y se armó la casa, así, ¡pum! Y yo pues aparecí aquí y además yo no tengo por qué rendirle honores a quien haya hecho esta casa, porque esta casa se hizo sola, o sea, no hubo nadie. Esas instrucciones pues las puso alguien que me quería engañar. Eso es otra persona que vivió también aquí en esta casa antes que yo, y las dejó por escrito para engañarme, porque no quería que yo fuera libre. Eso es lo que dice el pensamiento actual de nuestra humanidad. Dice, no, es que la Sagrada Escritura, pues claro, pues la escribieron otros hombres, ¿no? Para engañarnos, para hacernos creer que vivimos en un mundo así, asado, y nosotros queremos ser libres, tenemos que rechazar eso. Entonces, Dios va a llegar el momento en el que va a regresar a la casa y nos va a decir, o sea, no va a tocar porque Él nunca se fue, o sea, Él está dentro de la casa. Entonces de repente simplemente nosotros nos vamos a topar con Él. Y entonces la humanidad va a decir, oh, entonces sí existías, entonces esas instrucciones tú las habías dejado, entonces tú construiste esta casa. Es lo que cada persona, cada ser humano reconoce cuando se muere. Los que no creyeron aquí, pero lo van a ver allá, y va a ser una sorpresa muy grande, porque entonces ellos van a ver la casa y van a ver todo lo que hicieron y van a darse cuenta de que ellos vivían efectivamente en el engaño. Cuando pensaban que se habían liberado de los engaños es cuando vivieron más engañados. Cristo viene a darnos, Él es la verdad, y nos dijo, la verdad los hará libres. Entonces, queremos ser libres, tenemos que abrazarnos a Cristo, a la Sagrada Escritura, al Evangelio. Queremos vivir como esclavos, que es lo que hemos sido, entonces hagámosle caso al demonio. El demonio es un ángel que está encadenado en el infierno, encadenado, está preso. ¿De qué? No por Dios, sino de sus propios actos, de su propio odio, está ahí. Él quiere que todos vivamos encadenados, presos, sin esperanza. Él ya no tiene esperanza, Él ya no se puede redimir. Y quiere que nosotros, que sí nos podemos redimir y que sí podemos cambiar y que sí nos podemos arrepentir, perdamos esa fe y perdamos esa capacidad de arrepentirnos. Entonces, si queremos vivir como esclavos, pues ahí están las cadenas que nos ofrece el demonio. Si queremos vivir libres, pues tenemos que darle esas cadenas a Cristo, y Él es el único que las puede romper. Y entonces sí vamos a poder vivir plenamente, y entonces sí vamos a poder cumplir con la misión que Dios nos encomendó en este mundo. Cuando cada uno de nosotros seamos conscientes y empecemos a actuar y tomemos en serio esto y digamos, sí quiero cambiar mi vida, porque eso al final de cuentas es el llamado a la conversión que nos vino a hacer Cristo a cada uno de nosotros. La conversión es el cambio. Y si nos vino a pedir un cambio es porque Él sabía que nosotros necesitamos cambiar para poder estar con Él. Si no hay un cambio, no podemos estar con Él. Él nos dijo, no puedes estar conmigo y con el enemigo. Tienes que tomar partido por uno o por el otro. Entonces, la conversión que nos pide es ese cambio, ese romper las cadenas. Nosotros estamos dispuestos a romper con esas cadenas, a dejar nuestro costal de basura, para entonces tomar en serio ese llamado, cambiar nuestra vida y hacer que otros puedan hacer lo mismo. Es una pregunta. ¿Están dispuestos? ¿Lo quieren hacer? ¿Lo van a hacer? Pues tienen el resto de su vida para decidirlo. Ojalá que cuando se decidan hacerlo no sea demasiado tarde. Tienen ahorita el tiempo. Ahorita. ¿Por qué? Porque ahorita todos estamos vivos, creo yo. Espero que nadie se haya muerto en la sesión. Los que estamos aquí estamos vivos. ¿Eso qué significa? Que tenemos tiempo, y mientras tengamos tiempo, Dios nos está prestando el crédito de la misericordia. Es nuestra decisión si queremos o no, si queremos seguir con nuestra vida o si queremos tomar en serio la llamada de Cristo, como lo hicieron los apóstoles. Ellos cambiaron el mundo, esos 12 hombres, quitando a Judas y en su lugar poniendo a San Pablo. Pero esos 12 hombres cambiaron la historia del mundo. ¿Por qué?
¿Eran seres excepcionales? ¿Eran seres superdotados? Yo pienso, a lo mejor dentro de todos, probablemente el único superdotado, pensemos, a lo mejor era San Juan, probablemente. Cuando menos yo creo que era el más inteligente de todos. San Pablo. Pero pues Pedro y todos los demás eran gente absolutamente ordinaria. Pero esa gente es la que quería Cristo, que lo siguiera. Porque si hubieran sido puros genios, pues estaríamos nosotros apartados, diríamos, bueno, nosotros no tenemos esa capacidad. Pero llamó gente ordinaria, totalmente ordinaria como nosotros. A cada uno de nosotros nos está invitando a lo mismo, a dejar esa barca en la orilla, dejar esas redes y seguirlo. Entonces, es nuestra decisión. Ojalá y podamos nosotros decidirnos a seguirlo y tomarlo en serio. Cambiar nuestra vida, encender nuestra conciencia y hacer que otros también puedan dejar sus cadenas. Así es difícil, pero no es imposible. Tenemos la gracia de Dios que nos lo permite. Y espero que se vayan con la convicción esta tarde, esta noche, de empezar a cambiar su vida desde hoy, de romper con esos patrones que nos han esclavizado y de decirle a Cristo, sí, te acepto, en serio, ven y transforma todo mi tiradero, todo mi basural que traigo. Pues es tuyo, te lo ofrezco y solamente tú sabes cómo cambiarlo. Muchas gracias por su atención.